Originalmente tenía pensado hacer mi crítica y opinión como siempre lo he hecho, pero en lo que estaba haciendo el guión vi un par de videos, noticias, fotos que no salieron en el corte final, familiares y conocidos cercanos a la vida de Michael. Personalmente siempre fui fan de él, pero hay cosas de las que desconocía totalmente de su vida, tanto la pública como la privada. Entonces decidí rehacer todo de nuevo y ahora les traigo todo lo que no salió en la versión final de Michael Jackson. Para Michael, Diana Ross fue más que una amiga. Fue su mentora, su segunda madre, su amor imposible, y es entendible. Diana conoció a Michael a los 10 años, ella siendo 14 años mayor que él. Actuaron juntos en The Wiz y a lo largo de los años se especulaba si ellos alguna vez tuvieron una relación o simplemente se llevaban muy bien. Lo que sí sabemos es que Michael sí llegó a sentir algo por ella. Hay varios momentos en donde se les ve con mucha química. Pero Diana siempre vio a Michael con admiración y siempre estuvo para él. Incluso lo defendió de sus polémicas. En el testamento de Michael nombró a su madre como la tutora de sus hijos, pero sorprendentemente puso a Diana como su segunda tutora, y para muchos les pareció lógico esta decisión, y ustedes dirán, ok, si fue una persona importante en la vida de Michael, ¿por qué no sale en la película? Pues principalmente fue por temas legales. La historia de Michael está ligada a historiales complejos y acuerdos que limitan lo que se puede mostrar o mencionar en pantalla. Ciertos casos de la vida real tienen cláusulas que impiden su representación en los medios. Debido a estas limitaciones, los guionistas decidieron concentrar la película principalmente en la primera parte de la carrera de Jackson, terminando en la década de los 80, cuando alcanzó la cima, y quien la iba a interpretar era Kay Graham. Lo malo de esta situación es que sí se grabaron escenas, pero lamentablemente todo se cortó de último momento. Como lo mencioné en el anterior punto, Michael salió en la película de Wiz, que es una adaptación musical afroamericana del Mago de Oz, él interpretando al espantapájaros. Aunque la película no fue un gran éxito comercial, fue fundamental para la vida de Michael Jackson por una razón clave. Durante el rodaje conoció a Quincy Jones, quien luego produciría su álbum Off the Wall y más tarde Thriller, convirtiéndolo en una estrella mundial. Estudio 54 fue una de las discotecas más famosas del mundo, ubicada en Nueva York. En los años 70 era el epicentro de la cultura disco, el exceso, la fama y las fiestas salvajes. Celebridades, modelos, artistas y figuras influyentes se reunían ahí en un ambiente conocido por su libertinaje y extravagancia. Para Michael fue su refugio principal entre 1977 y 1980, justo cuando estaba dejando de ser el niño de los Jackson 5 para convertirse en el rey del pop, con el lanzamiento de Off the Wall. Aunque Michael era extremadamente tímido, era el único lugar donde se sentía cómodo siendo un espectador. A menudo se le veía en la cabina del DJ junto con los dueños y desde ahí observaba la pista de baile sin ser molestado, estudiando los movimientos de la gente y de la energía de la música disco. Obviamente con quien solía ir era con Diana Ross. Se le vieron juntos en numerosas ocasiones bailando y riendo, especialmente durante la época en que filmaban The Wiz en Nueva York. Antes de continuar tengo que darles un dato sobre la familia Jackson. Su padre, quien fue Joseph Jackson, tuvo 10 hijos con su esposa, Katherine Jackson. Los voy a nombrar del más grande al más chico obviamente. La primera de ellos fue Ruby, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Brandon, que era su gemelo pero falleció poco después de nacer, Michael, Randy y Janet.
Ahora que sabes quiénes son los hermanos, te habrás dado cuenta que en la biopic faltaron ciertos integrantes de la familia. La primera de ellas, la mayor, Ruby Jackson, el menor de los hombres, Randy Jackson, y la menor de todos, quien fue la que más se notó su ausencia en la película, fue Janet Jackson. Para empezar, Ruby y Janet no quisieron salir porque no estaban de acuerdo con ciertas decisiones que se estaban haciendo en la película, y por eso decidieron deslindarse del proyecto. Y Randy, el más pequeño de los Jackson, que de hecho sí fue integrante oficial, no quiso estar en la película porque no tiene buena relación con Jermaine. Y es entendible, o sea, cualquiera de nosotros se enojaría con su propio hermano si nos enteramos que se robó a nuestra esposa, y de ese matrimonio saldría quien 30 años más tarde sería quien interpreta a tu hermano. O sea, güey, si ustedes piensan que la vida de Michael es un caos andante, lo que es la familia Jackson en general es otra cosa. Paris, hija de Michael, no quiso salir en la película ya que ella nos cuenta que hubo demasiadas mentiras y inexactitudes. Como tal no estuvo involucrada en el proyecto, pero sí tuvo muchas ideas para un primer borrador de la película. Pero al darse cuenta que solo la ignoraron, decidió salirse del proyecto. Igual en esta película no importa del todo ya que ni Paris, ni Prince, ni Blanquette han nacido. Lo complicado será cuando lleguen a hacer la segunda parte, ya que lo que es la madre de ellos también es un caso aparte. Tal vez este dato muchos no lo saben, pero Michael y su familia eran testigos de Jehová. Y Michael llegó a tocar puertas muchas veces en su niñez y parte de su juventud. Lo único que quería recalcar es que sí se llegaron a grabar escenas de Michael y su madre practicando esta religión, pero por alguna razón la quitaron de la cinta. En la película nos dan a entender que Michael se hizo la cirugía de la nariz por culpa de los insultos de su padre y de sus hermanos, y en cierta parte es cierto, pero la realidad es más compleja. Resulta que en un ensayo Michael se rompió la nariz y tuvo que hacerse la cirugía, pero al darse cuenta que no había salido bien, se lo tuvo que volver a hacer para así quedar bien. Con el paso de los años ya sabemos cómo se puso Michael en cuanto a su físico, pero dice él que solo se hizo 3 cirugías. Yo le creo. Antes del último punto, quiero mencionar algunas historias que perfectamente pudieron aparecer en la película. La primera de ellas es la amistad que había entre Michael y Paul McCartney, que terminaría en una traición, o eso es lo que cuenta Paul. El problema vino cuando se puso en venta el catálogo de las canciones de los Beatles, que incluía muchas composiciones de Lennon y McCartney. Paul estaba interesado en recuperarlo, pero Michael también decidió pujar y terminó comprándolo en 1985 por la generosa cantidad de $47 millones. ¿Por qué se sintió como traición? Pues McCartney había sido quien le explicó a Jackson la importancia de tener derechos musicales. Luego Michael usó ese conocimiento para comprar justamente el catálogo que McCartney quería. Desde el punto de vista de Paul fue algo personal. La canción se grabó en 1985 con un propósito muy claro: recaudar dinero para ayudar a las víctimas de la hambruna en África, especialmente en Etiopía. Estuvieron demasiados artistas como lo son Stevie Wonder, Lionel Richie, Billy Joel, Diana Ross, Cyndi Lauper, Stevie Perry, Bob Dylan, Ray Charles, entre muchos otros. Pensándolo bien, si hubieran gastado demasiado dinero si querían recrear esta escena, pero una mención no hubiera estado mal: la colaboración con Freddie Mercury, que nunca se terminó. A principios de los años 80 ambos artistas coincidieron en el estudio de Michael, en California.
En ese momento Michael Jackson venía del éxito masivo de Thriller, mientras que Mercury ya estaba en la cima con Queen. La idea era trabajar juntos en algunas canciones, y de hecho sí grabaron demos. Estas canciones quedaron en estado de maqueta, y nunca se terminaron oficialmente como colaboración entre ambos. ¿Por qué no se concretó? Pues no hubo una razón definitiva, pero se dice que pudo ser por las agendas de cada uno, o las diferencias que había, ya que Jackson era muy perfeccionista y Mercury era más espontáneo. Hay una versión en internet que no se sabe si fue real, pero se dice que Jackson llevaba una llama al estudio, lo cual incomodó bastante a Mercury. Según relatos, Mercury terminó llamando a su manager, diciéndole que no podía seguir ahí trabajando y quería que lo sacaran de ahí. Y finalmente llegamos a lo que probablemente fue el mayor cambio de toda la película, Neverland. Esto se sabe ya que se llegaron a filtrarse imágenes del set donde se recreaba el rancho de Neverland y varias escenas relacionadas con esa etapa de su vida, pero por razones bastante obvias todo eso se terminó eliminando y se tuvo que rehacer desde cero. Al final la película decidió cerrar con la separación definitiva entre Michael y su padre, además del éxito de la gira de Bad en Londres, evitando por completo entrar en los años más polémicos y oscuros de su vida. Y bueno, al final es prácticamente imposible resumir toda su vida en unas cuantas horas. Estamos hablando de alguien que vivió demasiadas cosas, tanto increíbles como polémicas, y mientras más investigas sobre él, más historias aparecen. Seguramente hubo varios temas que se me pasaron, algunas anécdotas que no mencioné, o detalles que tal vez olvidé incluir, porque honestamente la vida de Michael y de toda la familia en general es tan extensa y caótica que podrías hacer una serie completa solo hablando de todo lo que pasó detrás de cámaras. Espero que les haya gustado y nos vemos para el final de The Voice.